Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, seguimos con una clase más de teoría. Hoy vamos a ver un poquito el tema de la costura, ¿sí? En tapicería, bueno, se utiliza también la costura para lo que es costura de almohadones o algunos detalles por ahí de lo que es apoyabrazos en algún sillón o alguna costura en algún frente de algún sillón también. Así que bueno, es importante saber utilizar la máquina de coser. En lo que es máquinas de coser tenemos las más básicas, que son las máquinas familiares, que seguramente son las que tienen la mayoría de ustedes. Estas máquinas nos sirven para coser telas, pero no telas tan gruesas y por ahí no tantas capas de tela, porque el arrastre que tienen estas máquinas es un arrastre simple. Quiere decir que el arrastre se hace nada más que con los pies que tiene la máquina, los pies de arrastre. Después vienen las máquinas que son semi-industriales, que son unas máquinas que tienen un motor un poco más fuerte y el arrastre se hace con los pies de arrastre y con la aguja, que también hace que avance la tela. Ahora, si nosotros ya queremos dedicarnos a lo que es la tapicería de forma ya para tener nuestro propio negocio, lo mejor es invertir en una máquina industrial que tienen un arrastre que es triple, ¿sí? El arrastre en este caso está dado por los pies de arrastre, por la aguja y por el pie prensatelas, ¿sí? Que trabajan los tres a la vez. En este caso lo que podemos es coser cueros, cuerinas, lonetas y coser varias capas de tela que no vamos a tener problema que se nos trabe la máquina, ¿sí? Y a su vez tienen un motor mucho más potente y son mucho más rápidas también. Bueno, la máquina de coser, yo acá tengo la mía, les voy a ir mostrando y les voy a, esperen que lo pongo para filmar la máquina. Bueno, esta es una máquina familiar, ¿sí? Yo la tengo hace varios años, es una marca Godeco. Les voy a ir mostrando las distintas partes que tiene la máquina. Muchos ya las deben conocer, pero bueno, les muestro. Acá tenemos esta ruedita, nosotros la giramos y hace que suba y baje la aguja para cuando queremos arrancar recién una costura, ¿sí? Después acá tenemos lo que es el pie que hace que funcione nuestra máquina de coser, ¿sí? Acá tenemos el enchufe. Acá arriba tenemos este elemento, se utiliza para colocar la bobina y poder llenarla, ¿sí? Se pone ahí la bobinita, se corre hacia este lado, ¿sí? Se pasa por acá y entonces la bobinita se va llenando, que es la que va abajo. Acá tenemos para hacer el largo de la puntada, ¿sí? ¿Sí? Tenemos de 4 hasta 0 y ahí, cuando ponemos ahí es para hacer ojales. Entonces con este marcamos el largo de la puntada. Lo que se usa generalmente es un número 3. Acá tenemos otra ruedita, ¿sí? Que es para la tensión del hilo, ¿sí? Acá, no sé si ven, llega hasta el 9, ¿sí? O hasta el 0. Generalmente también, acá se usa entre 3 y 4. Pero siempre tienen que probar antes en un pedacito de tela para ver si la tensión del hilo es la correcta. Acá, esta se me rompió, pero tenía acá un palito que es donde se coloca el hilo de arriba. En el caso que nosotros usemos una bobina grande como esta, yo lo que uso es una taza, cualquier taza que tengan, y la pongo ahí abajo, ¿sí? Entonces el hilo no se te cae. Después el hilo pasa por acá. Luego pasa por este cosito que está ahí, luego viene hacia ahí, vuelve a subir y pasa por este elemento, ¿sí? Ahí. Y vuelve a bajar. Y una vez que llega ahí abajo, ¿sí? Se pasa por ahí y luego de adelante hacia atrás la aguja. Acá tenemos una rosquita que es para sacar la aguja y cambiarla, ¿sí?
Y acá tenemos el pie prensatelas. Este es el pie prensatelas universal que se utiliza para costuras comunes. Y para sacarlo tiene una palanquita acá atrás que yo la presiono y eso se abre y cae. Esto en este modelo, hay otras que son distintas, ¿sí? Después esta máquina tiene acá al costado como una hojita que es para cortar el hilo, ¿sí? Cuando nosotros terminamos la costura, ahí cortamos los hilos. Esta se llama placa de aguja, que es por donde pasa la aguja, y tiene acá unas liñitas que nos sirven como guías para poder coser derechito, ¿sí? En distintas medidas. Y acá lo que vemos, estos que sobresalen acá son los dientes de arrastre que yo les decía. En las máquinas familiares el arrastre está dado por estos dientes. Y acá abajo tenemos el portabobina, que es este elemento, ¿sí? Y adentro está la bobinita. La bobina siempre tiene que ser del tamaño para nuestro portabobina. No tiene que sobresalir de acá arriba porque si no se cose mal. Y este elemento también se le puede regular la tensión al hilo de abajo con una tuerquita que tiene ahí. Bueno, no sé si se ve bien. Esa se ajusta o se desajusta y lo que hacemos con el hilo lo tomamos y vamos, si el elemento se cae para abajo está muy floja la tensión. Si yo hago así y baja suavemente está bien, ¿sí? Si no baja nada haciendo así está muy apretado el tornillito, ¿sí? Eso es para ver la tensión del hilo de abajo, porque muchas veces la tensión de arriba está bien pero la de abajo no, y entonces la costura nos empieza a quedar desprolija, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la máquina de coser. Creo que no me olvidé nada. Ah, y después tenemos acá para hacer el retroceso, ¿sí? Para ir para atrás. Generalmente cuando nosotros arrancamos a coser, avanzamos un poquitito, luego apretamos el retroceso, vamos para atrás y volvemos nuevamente hacia adelante. Eso se llama remate, deshaga la costura. Tanto al comenzar como al finalizar la costura tenemos que hacer ese remate de ir hacia atrás y hacia adelante. Entonces la costura no se nos va a abrir. Después hay otros truquitos, por ejemplo para enhebrar la aguja siempre hay que llevarla bien hacia arriba. Podemos poner un papel blanco atrás ahí para poder enhebrar bien. Después, para poder coser derecho, podemos guiarnos con el borde del pie prensatela y poner la tela que haga tope ahí. Entonces siempre... Otro elemento que podemos utilizar para guiarnos es la chapa de aguja que tiene unas líneas y eso nos sirve para guiarnos. O si no, el mismo pie, ¿sí? El mismo pie haciendo el tope, la tela contra el pie, hace que nos quede la costura bien derechita. Si no, también vienen unos pies prensatela que ya tienen líneas guía que nos ayudan a hacer la costura bien derecha. Otra cosa a tener en cuenta es que la aguja no esté torcida porque si no le sale mal la costura, ¿sí? Tenemos problemas. Siempre hay que ver que la aguja esté bien. Y otra cosa importante también es, por ejemplo, cuando cosemos telas muy finitas como una gasa, siempre se nos mete para adentro la tela. Entonces lo mejor es poner una tela más gruesa atrás y la gasa adelante y empezar a coser desde la tela de atrás y después seguimos derechito. Por ejemplo, si tenemos que coser una cuerina, ¿sí? Lo que se puede hacer es colocar aceite en la parte de abajo, ¿sí? O talco o algún papel, porque lo que pasa es que cuando cosemos alguna tela que es medio plasticosa, se tiende a trabar con la chapa de abajo, ¿sí? O con el pie. Entonces le podemos poner aceite de cocina al pie prensatela o a la parte de abajo y entonces se desliza más fácil. Otra cosa importante a tener en cuenta es que de vez en cuando a la máquina hay que aceitarla, hay que ponerle aceite en los distintos engranajes que tiene la máquina y también de vez en cuando desarmarla y pasarle un pincelito para sacarle las pelucitas porque se tiende a arruinar, ¿sí? Bueno, lo importante que hay que tener en cuenta también es las agujas.
Las agujas, yo ahora después les voy a mostrar una foto, vienen con distintas puntas según lo que tengamos que coser. Y también vienen en distintos espesores, ¿sí? Grosores, dependiendo el hilo, ¿sí? Si nosotros tenemos que coser una tela fina, vamos a tener que usar una aguja fina y un hilo fino, porque si no la aguja nos va a romper la tela. Si nosotros tenemos que coser una tela gruesa, necesitamos una aguja gruesa con un hilo grueso, ¿sí? Si la aguja es muy gruesa y el hilo es muy fino, el hilo se termina cortando, ¿sí? Y si la aguja es muy fina y el hilo es muy grueso, se corta la aguja, se rompe la aguja, ¿sí? Lo mismo si la tela es muy gruesa y la aguja es muy fina, también se parte la aguja. Eso también es importante tener en cuenta. Y después, otra cosa muy importante es que también vienen otros pie prensatelas que nos facilitan la tarea de la costura. Por ejemplo, hay pie prensatelas para coser cierres invisibles, vivos, cintas al bies, para fruncir, para coser botones, para hacer ojales. Bueno, hay muchísimos pies. Lo que hace el pie es facilitarnos la tarea, ¿sí? Para que no estemos, por ejemplo, si tenemos que hacer un envivado, que no tengamos que nosotros ir doblando la cinta, sino que pasa por ese pie y se cose muchísimo más. Bueno, otra cosa que me olvidé decirles es que, bueno, esta máquina tiene para trabajar con 2 agujas, ¿sí? Y acá tiene las distintas costuras que se pueden hacer. Uno va girando esta manijita de acá y tiene para hacer zigzag, para hacer un zigzag con más hilos, un zigzag simple, un zigzag con puntadas. Ahí los ven, todas las pespuntes que se pueden hacer distintos. Esto es para hacer ojales, ¿sí? Que después les voy a mostrar cuál es el pie para ojales. En este caso la máquina hay que ponerla en la puntada en este, que es ahí el de ojales, ¿sí? Y después empezamos con el 1, que después nos marca ahí. Ahí 1 nos hace la parte de arriba, después pasamos al 2, luego pasamos nuevamente al 3, que es la parte de abajo, y el 4 sube y nos hace el ojal, ¿sí? Después si quieren les muestro, por ahí ya lo saben hacer ustedes. Así que bueno, me gustaría después que las que tienen máquina hagan en una hoja líneas rectas, líneas curvas, ángulos, y prueben de coser sin hilo, ¿sí? Para ir practicando las costuras en curvo, en la parte de lo que son vértices. Cuando nosotros tenemos que coser un vértice, por ejemplo, vamos cosiendo. Cuando llegamos al vértice dejamos la aguja clavada, levantamos el pie prensatela, que se levanta con una palanca que está ahí atrás, giramos la tela, volvemos a bajar el pie prensatela y seguimos cosiendo, ¿sí? Después también, si quieren, les muestro. Igual cuando hagamos algún almohadón o algo, se los voy a mostrar directamente en la máquina. Bueno, creo que lo que es la máquina vimos todo. Así que ahora les voy a mostrar unas fotitos con algunos datos más para ir sumando. Espero sí que en la semana me muestren las que tienen máquina, si pudieron hacer la tarea. Las que no tienen máquina no se preocupen, es para ir practicando.